Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a esta sesión, donde abordaremos el tema de perspectiva de género en niñez, adolescencias y juventudes, la cual tiene como objetivo conocer la perspectiva de género, niñez, adolescencia y juventudes en la prevención de embarazo y su importancia. Agradecemos el interés de todas las autoridades, tanto estatales como municipales, que nos acompañan en Zoom y en Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes y bueno, esperemos sea de su utilidad toda la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Por otro lado, presento a la licenciada Alma Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa de aquí del INAFED. Saludamos y damos la bienvenida por parte de CONAPO al maestro Luis Enrique Santiago, enlace con las entidades federativas. Y saludamos también a la maestra Julia Pantoja Peschart, espero haberlo pronunciado bien, subdirectora de área de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la licenciada Alejandra Sin Ramírez Hernández, encargada del despacho de la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional del Instituto Mexicano de la Juventud. A continuación, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En primer lugar, dejo el uso de la voz a mi titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, por favor. Muchas gracias, Yojaira. Para la Secretaría de Gobernación es muy satisfactorio, a través de INAFED, ser vehículo para la realización de este encuentro. Hoy estamos dando continuidad a un ciclo compuesto de 12 diálogos virtuales con el Consejo Nacional de Población y dentro de una estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes. Hoy específicamente, esta es la cuarta sesión, aborda el tema de perspectiva de género en niñez, adolescencias y juventud. Es muy satisfactorio que en este esfuerzo participen INAFED, CONAPO, CIPINA e INJUVE también. Y lo más importante de todo, en mi opinión, es que se está incidiendo en las mentes cuando son frescas. Cuando se deja pasar la niñez y la adolescencia, se habrán adquirido una serie de costumbres o hábitos que nos hacen confundir nuestros hábitos con la realidad misma, siendo que podemos estar en nuestras costumbres equivocados. Por eso, sembrar los valores en la mente infantil, que la gente no se defina exclusivamente o ni siquiera por su género, sino por los valores que abraza, aquello que cree que vale la pena en la vida y en el resto de los seres humanos. Eso se debe promover desde los primeros años para que los hábitos, las costumbres y las creencias profundas sean las que determinen la orientación de nuestra actividad, promoviendo los derechos humanos, promoviendo la igualdad, modificando los roles tradicionales de género, porque todo eso es la mejor manera de prevenir las violencias que posteriormente se pueden presentar por razones de género. Por esta razón, enviamos un saludo agradecido a la titular de CONAPO, que es la maestra Gabriela Rodríguez. Si está al alcance de ustedes, nuestros amables expositores,
transmitir esta gratitud, háganlo. Lo mismo que a la doctora Carla Borinilla Aranda, que es la coordinadora de coordinación interinstitucional e intergubernamental que sirve de enlace a INAPED para el logro de esta que esperamos sea una fecunda forma de contribuir al tema que nos ocupa. Por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos las palabras por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación escucharemos el mensaje de bienvenida del maestro Luis Enrique Santiago, enlace con las entidades federativas del Consejo Nacional de Población. De igual forma, dejo el micrófono a él para que continúe, para que comience la ponencia una vez que termine su mensaje. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Yojaira. Muy buena tarde a todas las personas que nos acompañan. A nombre de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, les extendemos el agradecimiento y, por supuesto, la felicidad de estar aquí. Entonces, muchísimas gracias, licenciado Ignacio Valle, por ese saludo, por esa invitación que nos hace siempre a ser partícipe de este espacio. Y efectivamente, agradecemos también la posibilidad de que puedan generar este espacio para llevarle a las autoridades municipales a nivel nacional un tema tan importante como es la perspectiva de género en el marco de la NAPEA. Y qué mejor que usted ya ha explicado en un principio la importancia de este tema. Entonces, recibo un cordial saludo de ella y a nombre también de nuestra directora de área, la doctora Carla Bonilla Aranda, quien por cuestiones de trabajo no se pudo presentar, pero está muy en atención al tema. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema. Les pido, por favor, si me apoyan con la presentación, se los agradecería. Bien, en lo que preparan la presentación, quiero expresarles también de que estamos muy contentos, muy contentas, todo el equipo de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, así como todo el equipo de INAFED, porque esta presentación va a ser una presentación muy enriquecedora, ya que tenemos pues la colaboración de otras dos importantes instituciones que nos van a ayudar justamente a abordar el tema de la perspectiva de género. Por un lado tenemos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al Instituto Mexicano de la Juventud. Por parte de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA se encuentra la maestra Julia Pantoja y por parte de INJUVE se encuentra la licenciada Alejandra Atzin, quien por supuesto van a enriquecer mucho esta presentación con toda la experiencia y con todos los conocimientos que tienen desde su institución, pero sobre todo desde la colaboración estratégica que hacen en las actividades y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos para prevenir el embarazo, desde la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo. Entonces, agradezco mucho que hayan aceptado la invitación y que se encuentren con nosotros y nosotras aquí. Entonces, todavía estoy a la espera de la presentación. No sé si hay algún problema o solamente yo. Minuto, Luis, perfectísimo. Ya está por entrar, gracias. Claro que sí. Perfectísimo. Ya la estoy viendo. Pensé que era alguna cuestión de la señal, ya que como sabemos por las cuestiones de clima a veces se puede dificultar un poco la conectividad, pero entonces confirmo que puedo ver la presentación y si alguien tiene dificultad para verla, pues también háganoslo saber, de favor. Bueno, el tema que hoy les presentamos tiene como título Perspectiva de Género en Niñez, Adolescencias y Juventudes en el marco de la NAPEA. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Es preciso mencionar que cuando hablamos de la NAPEA nos estamos refiriendo a esta estrategia de política pública presentada en 2015 para atender el fenómeno del embarazo adolescente. Entonces, cuando nosotros escuchamos o vayamos a escuchar quienes aún no conocen esta estrategia, nos referimos a la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes. ¿Y por qué el embarazo? Bueno, porque el embarazo adolescente es un fenómeno complejo y es un fenómeno
tiene raíces multifactoriales y que se relaciona con una complejidad de asuntos que le han dado paso a su aparición. Y estos asuntos tienen que ver con problemas de raíz como la persistencia de las graves desigualdades que existen en nuestro país. Estas desigualdades son las socioeconómicas y las desigualdades de género primordialmente, así como las desigualdades vinculadas con la discriminación hacia las personas de origen indígena o afromexicanas o que pertenecen a culturas de diferentes características a nivel nacional. En ese sentido, esta estrategia ha sido muy importante desde su aparición porque queremos hacer precisión en esto. Se atiende al fenómeno del embarazo adolescente como un punto importante para cambiar la realidad de niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes en el curso de su vida. En ese sentido, también me gustaría precisarles que cuando nos referimos al embarazo adolescente como un fenómeno, lo vemos de esa manera, no como un problema, sino como un fenómeno que nace de diferentes problemas. Entonces, ahí la complejidad de que se tenga que atender a este fenómeno. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué busca la ENAPEA? Como el nombre lo enmarca, la ENAPEA busca reducir y prevenir primordialmente los embarazos en adolescentes en nuestro país, y esto lo hacemos en el marco de los derechos humanos. Por eso nos apegamos justamente a este marco para poder llevar los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y las personas jóvenes. Les comentábamos que al atender justamente el fenómeno del embarazo adolescente, pues contribuimos a que se reduzcan las brechas sociales, económicas y de género. Esto con absoluto respeto a los derechos humanos y también para ayudar a impulsar la libertad y el desarrollo de las adolescentes, de los adolescentes, y en este marco también de niñas y niños y las personas jóvenes. Siguiente, por favor. Entonces, ya con la cámara apagada, espero que se escuche un poco mejor y continuamos con la presentación entonces. Como mencionaba hace un momento, la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo tiene concretadas dos metas. Una es disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y la segunda meta es que se pueda reducir a un 50% la tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años. Estas metas se tienen que cumplir a 2030. Bueno, retomando esto de los objetivos, como les comentaba, la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo se ha planteado estas dos metas y para llegar a alcanzar al cumplimiento de estas metas, tenemos también planteados objetivos específicos. El primero de esos objetivos es promover el desarrollo humano y las oportunidades de las adolescencias. El segundo es crear un entorno que favorezca la toma de decisiones libres y acertadas sobre sus proyectos de vida. Ahí está perfecto. Nada más es quisiera, bueno, hacer la aclaración de que me parece que Luis Enrique en su presentación ya había retomado algunos de los conceptos básicos que tienen que ver con el género, que pues es centralmente lo que nos trae el día de hoy a la conversación, ¿no? Y bueno, me gustaría nada más iniciar preguntándoles si me escuchan bien. Sí, ok, perfecto. Y ya nada más pedirles apoyo justamente pasando esta presentación. Pues bueno, agradeciéndoles la invitación a pues esta intervención que tenemos el día de hoy. Em, yo soy Julia Pantoja, soy subdirectora de elaboración, monitoreo y seguimiento del Programa Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, en esta ocasión de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, perdón, y en esta ocasión, pues bueno, nos han pedido que les platiquemos sobre lo que tiene que ver con la perspectiva de niñas, de derechos de niñas, niños y adolescentes enfocado en perspectiva de género y pues su aplicación en todo momento en lo que tiene que ver con la ENAPEA, ¿no? Que es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ¿no? Entonces aquí me gustaría iniciar
haciendo pues un par de reflexiones. Una que tiene que ver justamente con la perspectiva de derechos de niñez y adolescencias y otra que tiene que ver justamente con la incorporación de la perspectiva de género en estas poblaciones, ¿no? Una cosa que tenemos que tener presente al hacer pues el análisis de la perspectiva de género es que pues justamente el género puede comprenderse como como una categoría de análisis que justamente lo que busca es postular que la diferencia sexual no explica ni justifica justamente las desigualdades que pueden existir sociales entre hombres y mujeres, ¿no? Sino que son procesos de socialización los que han dado origen a la idea de que existe una superioridad entre lo masculino y lo femenino, ¿no? El análisis de género justamente permite reflexionar sobre las diferencias en la educación que existe entre niñas y niños y analizar justamente los obstáculos que se enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos en la educación, en el trabajo, por ejemplo, en el ejercicio del voto, en el ejercicio de muchos otros de sus derechos y muchos otros temas, ¿no? También es importante distinguir entre la igualdad y la equidad de género, ¿no? En este sentido, bueno, pues la igualdad tiene que ver con el reconocimiento jurídico de hombres y mujeres ante la ley, ¿no? Significa acceder a las mismas oportunidades, a los mismos derechos y que pues también tenemos las mismas responsabilidades, ¿no? Y la equidad de género, por su parte, tiene que ver con o se relaciona con las acciones a favor de un grupo social que las acciones que están a favor de un grupo que ha sido históricamente relegado o discriminado en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus oportunidades y de sus recursos, ¿no? Este, la igualdad es una meta y la equidad, por lo contrario, es una estrategia para alcanzar la igualdad, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo presente al momento de nosotros analizar también qué es a lo que se están enfrentando niñas, niños y adolescentes al momento de ejercer sus derechos. La que sigue, por favor. En ese sentido, quisiera yo iniciar pues haciendo este énfasis en que así como, como niñas, niños y adolescentes se enfrentan a estas desigualdades de género desde muy pequeños, porque efectivamente se les trata y se les educa de manera diferente de acuerdo a si nacieron como hombres, identificados como hombres o como mujeres, también se enfrentan a otra desigualdad y esa desigualdad tiene que ver con esta perspectiva que tenemos las y los adultos sobre nosotros como adultos, los vemos a ellos como pues las y los niños que pues a lo mejor justamente por esta edad menor, pues no necesariamente responden a todas estas necesidades y a todas estas digamos, desarrollo que nosotros estamos esperando de las personas, ¿no? En ese sentido, justamente desde esta perspectiva adultocéntrica, pues nosotros solemos ver a niñas y niños como chamacos o como personas que no tienen nada que enseñarnos o personas que nosotros tenemos que dirigir porque pues son pequeños, son pequeñas, ¿no? O por el contrario, verlos como, no como sujetos de derechos, sino como es un niño, yo hago lo que quiera con él, es una niña, es infantil, ¿no? No sé si, por ejemplo, estas expresiones que están plasmadas en esta plantilla le suenan conocidas, ¿no? Tú que me vas a enseñar a mí, chamaco, aquí mando yo, calladita te ves más bonita,
¿no? Tú no sabes porque estás chavo, qué infantil eres, corres como niña, ¿no? Entonces son una cantidad de conceptos que existen desde arraigados a la sociedad, pero que también, si se fijan, van de la mano con todos estos conceptos que existen al momento de diferenciar entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres mandan, no sé, ¿no? Son una serie de conceptos que van permeando toda esta idea social y estos conceptos ya prejuicios sociales que van existiendo a lo largo del tiempo y que van justamente moldeando nuestras formas de ser, nuestras formas de actuar y nuestras formas de pensar y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con toda la perspectiva de género y con toda esta perspectiva de niñez y adolescencias. La que sigue, por favor. Entonces, ahora sí, ¿qué dice los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño? Que debe de existir participación, que debe de existir la no discriminación, debemos de garantizar la supervivencia y el desarrollo y el interés superior de la niñez y la adolescencia. Esto, digamos, se enmarca en la Convención de los Derechos del Niño, que es este gran documento, ¿no? que firman varios países y que a su vez se refleja en la Constitución mexicana, a su vez en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que estas a su vez se reflejan en las leyes estatales de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que cada estado ya va aplicando de manera particular en cada territorio. La que sigue, por favor. De esta manera, la perspectiva de derechos lo que va a hacer es transitar desde una perspectiva de que niñas y niños son objetos de protección a verlos como sujetos de derechos. Y lo que hacen esta Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es permitirnos pasar esta transición de verles ya más que como objetos de protección, como sujetos de derechos, ¿no? Esto quiere decir que niñas, niños y adolescentes tienen derechos, ¿no? No es que nosotros se los estemos concediendo, no, ellos son ya sujetos de derechos. Estos ser sujetos de derechos significa que los derechos humanos tienen por características el ser universales, indivisibles, interdependientes e irrenunciables, ¿no? Es decir, que bueno, por ser sujetos de derechos, ¿no? Estos hay que tener presente que pues tienen estas características y que pues hay que tenerlas presentes al momento justamente de garantizarles estos derechos. Ahora, la garantía de estos derechos pues la tenemos como responsabilidad las instancias, las dependencias de la administración pública, pero también en general los adultos y las personas adultas, ¿no? Nosotras y nosotros como personas adultas, pues tenemos la obligación de garantizarles el ejercicio y el acceso a estos derechos a niñez y adolescencias. La que sigue, por favor. Ahora bien, hablemos ya de estos principios que les comentaba yo. El primero tiene que ver con la participación. Asegurar que niñas, niños y adolescentes puedan participar, ¿no? En el ejercicio de sus derechos. Y a esto perdón, a esto porque nos referimos pues a que la participación se refiere a un proceso permanente y continuo de expresión libre e intervención activa de niñas, niños y adolescentes, quienes primero están informados
y entonces pueden expresar sus opiniones y pueden ser escuchados, y no nada más eso, sino que también tienen que ser tomados en cuenta, sobre todo y de manera particular, pues en los asuntos que les impactan y en cualquiera de los ámbitos de su vida, ¿no? Esto está plasmado en el principio y derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño, y también en el derecho reconocido por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos del 71 al 74. Eso podrían ustedes observarlo digamos, si ustedes tuvieran interés, pues referirse a esta ley y ahí podrían observar este principio. La que sigue, por favor. Lo que sigue tiene que ver justamente con el principio de la no discriminación. Y por no discriminación nos referimos a no hacer distinciones por origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica. También la religión, la apariencia física, las características genéticas, situación migratoria, si está embarazada la persona, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, etcétera, ¿no? O sea, son ciertas condiciones que pues establecen que niñas, niños y adolescentes no deben de ser sujetos de discriminación alguna por alguna de estas características. Y esto también nos lleva justamente a hacer el análisis de que pues el género tampoco debe de ser una característica que implique la discriminación de estas poblaciones, ¿no? En su artículo 39, la Ley General de Derechos lo que establece es que las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales justamente para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple de la que son objeto estas niñas, niños y adolescentes con estas interseccionalidades. ¿A qué me refiero con estas interseccionalidades? A que estamos hablando de una población que es vulnerada por ser menor de edad, menor de 18 años, pero que a su vez está siendo discriminada por alguna de estas características que ya mencioné, ¿no? Es decir, el género, las discapacidades, las condiciones sociales, económicas, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros como servidoras y servidores públicos, pues tenemos esta responsabilidad justamente de reconocerles como personas que están interseccionadas por estas múltiples características que pueden hacerles más vulnerables. La que sigue, por favor. Otro principio bien importante es el interés superior. El interés superior tiene que ver justamente con garantizar que niñas, niños y adolescentes sean considerados como algo primordial, que sea considerada su integridad física, psicológica, moral y espiritual, así como que se promueva en todo momento su dignidad, ¿no? En este sentido, aquí hay que poner al centro de lo que servidoras y servidores públicos hagamos, al centro, ¿no? Considerarles siempre como como primordiales al momento de que nosotros tomemos decisiones o actuemos, ¿no? Es decir, que niñas, niños y adolescentes tienen que ser considerados siempre con esta, digamos, con este interés superior, y que cuando se presenten diferentes interpretaciones, siempre vamos a elegir la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Esto está también establecido en la Ley General de Derechos y también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La que sigue, por favor. Ahora bien, pasamos a otro de los principios, y este tiene que ver con la supervivencia y el desarrollo.
En ese sentido, bueno, pues por supervivencia y desarrollo, pues nos referimos a todas aquellas situaciones que van a permitir que niñas, niños y adolescentes se desarrollen y vivan de la manera más adecuada, ¿no? En ese sentido, las autoridades, pues tenemos la responsabilidad de llevar a cabo las acciones necesarias para que se garantice el desarrollo y pues las condiciones necesarias para que niñas, niños y adolescentes disfruten de manera plena su vida en condiciones de dignidad y en condiciones que garanticen su vida y su desarrollo integral. Y qué condiciones es las que, digamos, qué condiciones básicas son las que se están considerando en este sentido, pues son las que pueden ver justamente en esta lámina y que tienen que ver con, pues justamente proporcionarles los insumos básicos para que puedan tener este mínimo de condiciones para el desarrollo adecuado, ¿no? Tiene que ver con una alimentación sana, una prioridad en la atención, nombre y nacionalidad digamos, como derechos llave para el acceso al resto de los derechos, vivir en familia y con personas que les quieren y les cuidan, vivir sin miedo, que tengan un buen trato y que nadie les haga daño, que reciban la atención necesaria cuando se enferman, ir a la escuela y contar con las herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades de vida, jugar, descansar, reír, disfrutar de espacios de convivencia, poder preservar sus tradiciones, su cultura, su lengua, fiestas, costumbres, permitirles el espacio para que piensen y sean escuchados y se les tome en cuenta, y tener el derecho a acceder a la defensa cuando sean víctimas o cuando se viole alguna ley, ¿no? Entonces, estos serían como los mínimos que garantizarían esta supervivencia y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Y si se fijan en todo este actuar, también tiene que ver la perspectiva de género, ¿no? Porque la perspectiva de género a su vez está interseccionando en toda la garantía de derechos que tienen niñas, niños y adolescentes, justamente para garantizar que puedan sobrevivir y desarrollarse de la mejor manera. La que sigue, por favor. En la perspectiva de derechos, justamente concibe a niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho. Ya les decía yo que se pasa de esta perspectiva de verles como objetos de protección a concebirles como titulares, como personas titulares de derechos. Y esto tiene que ver con que no son algo que las personas adultas les conceden, ya les decía yo, ¿no? Sino justamente sería lo contrario. Es decir, que niñas, niños y adolescentes son titulares de derecho y por tanto las personas adultas tenemos la obligación de crear estos contextos y los mecanismos adecuados para que estos y estas puedan acceder a sus derechos, ¿no? En este sentido, de perspectiva, se visualiza a las personas adultas como garantes de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La que sigue, por favor. También una cosa que es bien importante es considerar el principio de autonomía progresiva. En este sentido, pues digamos, lo que tenemos que tener bien presente es que las libertades están acordes a la etapa de desarrollo y madurez en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes. No es lo mismo una niña o un niño de los 0 a los 5 años, no tiene las mismas necesidades que un niño o una niña de entre 6 y 11 años, o que un adolescente entre 12 y 17, ¿no? Es decir, nosotros vamos, digamos, concibiendo estas libertades de acuerdo a estas etapas de desarrollo en la que se encuentran estas poblaciones, ¿no? El rol adulto del Estado y de las familias, justamente de las personas adultas, es orientar, apoyar y proteger la dirección, la autonomía, la
en la que tomen estas niñas, niños y adolescentes para que puedan ellos ejercer de manera progresiva sus derechos, ¿no? Que vayan adquiriendo esta autonomía de acuerdo a la evolución de estas facultades, ¿no? De estas facultades justamente que se van adquiriendo a través del desarrollo de las personas, ¿no? La que sigue, por favor. De esta manera, finalmente, si se fijan aquí, nuevamente vuelvo a hablar de la interseccionalidad y de la importancia no nada más de considerar estas etapas de vida, sino también cómo se van en estas etapas de vida interconectando e interseccionando las diferentes condiciones que pueden tener los seres humanos de las trayectorias de su vida, ¿no? O sea, no es lo mismo una niña de 5 años en el estado, digamos, en el estado de Guerrero, en un contexto a lo mejor desfavorecido, en una situación económica desfavorecida, que un niño en un contexto urbano en la Ciudad de México, ¿no? Con un nivel socioeconómico a lo mejor mediano, ¿no? O sea, digamos que hay que considerar todas estas características y todas estas interseccionalidades para también, pues, otorgarles la mejor atención y las mejores herramientas para que ellos puedan, y ellas y ellos puedan ejercer sus derechos, ¿no? Esta interseccionalidad la visibilizamos nosotros como una herramienta justamente de análisis para poder estudiar y entender y responder a las maneras en cómo se cruza el género justamente con otras identidades y con otros cruces que contribuyen a experiencias únicas, tanto de opresión como de privilegio, ¿no? Entonces, al momento de nosotros visibilizar a estas poblaciones, es bien importante que tengamos presentes cuáles son sus condiciones y cuáles son las interseccionalidades que se están cruzando, ¿no? Justamente para poder entender a qué barreras y con qué facilitadores cuentan, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, una cosa bien importante y que quiero ir aterrizando un poco más conforme pues al actuar por ejemplo, del INAFED o de las instancias de la administración pública en general, y es lo que tiene que ver con el marco del quehacer público, ¿no? En ese sentido, y que también me parece que se relaciona con lo que nos pregunta aquí Mirza Martínez, ¿no? Que tiene que ver con cómo garantizar el bienestar de niños y a qué institución se tienen que dirigir. Bueno, aquí nada más aclarar que depende justamente de a qué te refieras con, pues justamente proteger o garantizar el bienestar de los niños. Diversas instancias estamos ahí para garantizar este bienestar, pero depende de, pues justamente el problema que tú estés identificando o que sea específicamente el derecho que tú quieres garantizar. En ese sentido, ahí nada más hacer pues la aclaración de que pues todas las autoridades tenemos distintas competencias, ¿no? Y distintas obligaciones, y en ese sentido pues conocer cuáles son estas competencias y obligaciones. O sea, nosotros como servidores públicos, si las conocemos, sabremos de la mejor manera a qué instancias específicas dirigirnos para garantizar cierto tipo de condiciones o cierto tipo de derechos, ¿no? Entonces, todas las autoridades en el ámbito de las competencias y las obligaciones estamos obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Es bien importante tener presente que todas las decisiones y actuaciones del Estado se velarán y cumplirán el principio de interés superior de la niñez y deben de garantizar de manera plena todos sus derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues justamente aquí lo que podría yo decirte, Mirza, es que
podrías darte a la tarea de investigar qué es lo que hacen cada una de las instancias y de esa manera sería más fácil para ti saber a qué instancia dirigirte para pues garantizar este bienestar de los niños al que te estás refiriendo, ¿no? Ahora, para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, justamente las autoridades realizan acciones y toman medidas de conformidad justamente con los principios establecidos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La que sigue, por favor. Y pues cómo nos relacionamos como servidoras y servidores públicos con niñas, niños y adolescentes. Son espacios muy diversos y tiene que ver con sistemas de salud, tiene que ver con las familias también. A lo mejor esto les parece que es un ámbito un poco más privado, sin embargo, no lo es, porque las familias también pues juegan un papel esencial en el desarrollo y en el apoyo que se da a que niñas, niños y adolescentes accedan a sus derechos y a que tengan un desarrollo adecuado, ¿no? Y porque además, pues, niñas, niños y adolescentes son dependientes directamente de estas familias en las que crecen y en las que se desarrollan, ¿no? También, por ejemplo, con las autoridades, ¿no? Niñas, niños y adolescentes son beneficiarios o son derechohabientes de estas autoridades y estas autoridades como tal tienen esta responsabilidad de protegerles y garantizarles todos sus derechos, ¿no? Por ejemplo, también las comunidades de fe, las distintas, pues digamos, grupos que existen como de apoyo a estas comunidades que son creyentes de alguna religión, ¿no? Los sectores privados, por ejemplo, también niñas, niños y adolescentes como personas que también consumen de estos sectores privados, pues también tienen una responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, ya, no sé si lo han eh, logrado ver, pero pues bueno, toda la responsabilidad con la que cargan, por ejemplo, la industria del alcohol para asegurar que no, el alcohol no llegue al consumo a manos de menores de edad, ¿no? Los medios de comunicación, porque también niñas, niños y adolescentes son espectadores, son escuchas, son usuarios de estos medios, ¿no? De las redes sociales también. En el sistema educativo, por supuesto, también juegan un papel esencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más quiero dejar bien claro que se están, pues bueno, interseccionalizando todo lo que tiene que ver justamente con esta relación que tienen estos sistemas con niñas, niños y adolescentes, pero que también se relacionan de cierta manera de acuerdo a el género, ¿no? De las personas. Entonces, también no será lo mismo cómo se dirijan los medios de comunicación a las mujeres que a los hombres, ¿no? O sea, hay cierto tipo de comunicación que es diferente de acuerdo a estas características. Y esto también lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y también lo tenemos que considerar, cómo nos estamos relacionando con estas poblaciones de acuerdo a estas interseccionalidades. La que sigue, por favor. Y todo esto que les estoy comentando yo para llegar a finalmente, pues digamos, establecer que pues como instancias públicas y como personas adultas tenemos y contamos con esta corresponsabilidad, ¿no? Es decir, que ya les comentaba yo hace un rato, ¿no? O sea, como personas adultas somos corresponsables justamente de garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, que solamente se va a dar si reconocemos el interés superior de niñas, niños y adolescentes, su autonomía y a todas las instancias que intervienen en justamente garantizar esta protección integral, ¿no? También se requiere de un trabajo participativo y colaborativo, conociendo de manera plena y clara lo que nos toca hacer a cada uno, ¿no? Ya les decía yo hace un momento, ¿no? Es bien importante que como
digamos, como actores públicos, tengamos también conocimiento de lo que hacen las demás instancias, de manera que yo pueda garantizar que si me encuentro con alguna situación particular, entonces yo sepa qué le toca hacer a cada quien y yo sepa a dónde puedo recurrir para tener esta ayuda, ¿no? Y entonces de esa manera llegar verdaderamente a influir y a tener resultados en la población, ¿no? En la población a la que yo estoy tratando de con la que yo estoy tratando de tener algún impacto, ¿no? Que tengamos capacidad para informar a niñas, niños y adolescentes y a juventudes también con un lenguaje claro, con un lenguaje adaptado a sus propias capacidades, que contemos con redes y niveles claros de corresponsabilidad, con roles definidos, directorios, protocolos. Es nuestra responsabilidad como servidoras y servidores públicos conocer esto, ¿no? Es necesario también contar con apoyo de la comunidad, con instituciones, incluso con familias y recibir el apoyo de autoridades para cubrir estas necesidades y las que competen a nuestras atribuciones también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nada más dejar claro que pues esta corresponsabilidad o justamente o responsabilidad compartida implica pues que miremos a las personas desde sus propios roles, desde sus propias atribuciones, para así poder actuar de manera articulada. ¿Y a qué me refiero con esto de manera articulada y por qué quisiera resaltarlo? Porque no lo pudieron ver hace un momento seguramente con lo que les iba a platicar Luis, pero la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes justamente parte de esta idea de la necesidad de articular. Ya les comentaba él hace un momento, el embarazo en adolescentes y en infancias es un problema multifactorial, es un problema que además tiene consecuencias en diferentes áreas de la vida de las niñas y de las adolescentes que se embarazan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos actuar de la manera más eficaz? Pues solamente de manera intersectorial e interinstitucional y de manera articulada, es decir, que cada una de las instancias verdaderamente esté haciendo lo que le toca hacer, pero no de manera aislada, sino de manera articulada. ¿Por qué? Porque solamente así podemos realmente conseguir resultados adecuados en esta prevención y atención del embarazo adolescente o el embarazo temprano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el Estado, la sociedad, la familia comparten justamente esta responsabilidad en la protección, promoción y atención de estos derechos. Y es bien importante aquí que consideremos siempre este tema de la interseccionalidad que ya les vengo yo comentando durante esta presentación, ¿no? O sea, como instancia somos responsables de reconocer estas intersecciones y de trabajar de manera articulada y colaborativa entre otras instancias para poder garantizar que tanto niñas, niños y adolescentes tengan acceso y puedan ejercer sus derechos, pero que también les podamos proteger de situaciones particulares como son el embarazo temprano, ¿no? El embarazo temprano que, como ya les decía, pues tiene consecuencias pues muy importantes en la vida de estas personas, ¿no? Que no nada más representa un riesgo para la salud de estas niñas y estas adolescentes, sino que también representa que exista rezago educativo, incluso que dejen los estudios. Es también un motivo para que se perpetúe la pobreza, es decir, que si una adolescente, una niña se embaraza y está en situación de pobreza, probablemente sus hijas o hijos
perpetúen este ciclo, ¿no? Entonces, pues son digamos, situaciones particulares que debemos tener bien presentes a la hora de trabajar en este problema, ¿no? Y también quiero aquí, agregar el tema de violencia, ¿no? El tema de violencia que está asociado en muchas ocasiones con el embarazo, sobre todo de niñas, también es una situación que puede perpetuarse, ¿no? Entonces es bien importante que las tengamos en consideración al momento de actuar y que siempre lo hagamos de manera articulada con otras instancias, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí, pues nada más quisiera hacer como mención rápidamente de lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que en este sentido, pues bueno, yo aquí la verdad desconozco qué tanto quisieran que yo hiciera como mucho hincapié en esta parte, pero sí me gustaría dejar bien claro que los derechos sexuales y reproductivos están presentes desde que uno nace, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con la sexualidad. La sexualidad es una dimensión que es central en los seres humanos y está presente a lo largo de toda la vida, ¿no? Como ya les dije, desde que nacemos y hasta que llegamos a la etapa de la vejez y que morimos, ¿no? Es decir, que esta sexualidad es central y tiene que ver con el goce de todos los derechos sexuales y de las garantías para su protección, ¿no? O sea, niñas, niños y adolescentes deben de gozar de estos derechos sexuales y se les debe de garantizar la protección, ¿no? Para que los ejerzas. Y nuevamente, este ejercicio de derechos sexuales tiene que estar relacionado con la no discriminación, es decir, que no debe de existir ninguna distinción de ningún tipo para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer estos derechos de manera libre y favoreciendo en todo momento esta protección más amplia. Y esto está relacionado directamente con la prevención del embarazo en adolescentes. ¿Por qué? La que sigue, por favor. Porque justamente estos derechos sexuales y reproductivos tienen y establecen 14 derechos principales que tienen que ver con decidir de manera libre y autónoma sobre mi propio cuerpo y sobre mi sexualidad, ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual, manifestar públicamente mis afectos, derecho a decidir con quién o quiénes me relaciono de manera afectiva, erótica y sexual, derecho a que se respete la privacidad y se resguarde la información personal, derecho a la vida, a la integridad física, a decidir de manera libre e informada, vivir libres de discriminación, derecho a la igualdad, a la información actualizada, a la educación integral en sexualidad. O sea, es decir, que todos estos derechos justamente lo que van a garantizar es que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer de la mejor manera su sexualidad. Y ejercer de la mejor manera su sexualidad significa que van a estar prevenidos de sufrir o de enfrentarse a un embarazo temprano, ¿no? Es decir, van a contar con la información suficiente, van a ser niñas y niños que puedan acceder de manera, de manera libre a los servicios de salud sexual y reproductiva, que puedan expresar su opinión, que puedan expresar sus miedos, sus inquietudes de manera libre y que además reciban una respuesta, pues, digamos, actualizada y veraz, ¿no? Con la mejor información, ¿no? Que puedan tomar también las mejores decisiones, ¿no? Y todo esto tiene que ver justamente con con lo que se viene promoviendo también en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Entonces, la que sigue, por favor. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pero me gustaría nada más cerrar haciendo hincapié en que pues las personas servidoras públicas podemos proteger estos derechos sexuales y reproductivos y que pues además tenemos la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos
justamente de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que ya les hablaba yo hace rato sobre estos conceptos, considerando en todo momento, por supuesto, la diversidad y el respeto a los valores, ¿no? Que, pues bueno, son necesarios para garantizar justamente el reconocimiento de la diversidad de grupos que existen, ¿no? Informar y formar a niñas, niños y adolescentes para que ellos y ellas puedan ejercer estos derechos de acuerdo a su autonomía progresiva, es decir, a su edad y al progreso que van mostrando, al interés superior de niñas, niños y adolescentes de manera libre y consciente. Y que tengan, por supuesto, también acceso a los servicios amigables para adolescentes y jóvenes en los centros de salud y en los hospitales de la Secretaría de Salud. Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. Me parece que, bueno, más allá de que pudiera yo responder a estas reflexiones que me están compartiendo aquí en el chat, no sé si exista la posibilidad de que alcen la mano. La verdad no me queda muy claro aquí cómo podrían ser las participaciones, o si las participaciones serían hasta el final de que hablemos todos los ponentes. Bueno, queremos agradecer, ya terminaría, con esto terminaría su exposición, ¿verdad, maestra? Así es. Ok, bueno, pues le agradecemos a la maestra Julia Pantoja de CIPINA su intervención. Queríamos compartir con nuestra amable audiencia algunos ajustes en razón del tiempo y también un poco motivado por los problemas técnicos con los que nos encontramos al principio de la sesión. Hemos realizado algunos ajustes. Ahorita le vamos a ceder el uso de la voz a la licenciada Alejandra Atzin Ramírez y estaríamos concluyendo con un mensaje de cierre por parte del maestro Luis Enrique Santiago. Vamos a recopilar en su momento alguna inquietud, alguna pregunta y posteriormente con la colaboración de la licenciada Marina Alma Galicia se las estaríamos haciendo llegar y por cuestiones del tiempo y para darles oportunidad precisamente a sus exposiciones y al mensaje de cierre, estaríamos entonces en esa dinámica. Entonces, le agradecemos a la maestra Pantoja y le damos el uso de la voz a la licenciada Alejandra Atzin Ramírez. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Agradecerles su presencia en este espacio de pues, reflexión, diálogo, en el que estamos abordando un tema tan importante. Y bueno, pues aprovechar para presentarme. Mi nombre es Alejandra Atzin Ramírez. Actualmente estoy acá al frente de la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional del Instituto Mexicano de la Juventud. Y bueno, pues en este bloque y en esta parte vamos a retomar un poco de lo que ya comentaron las personas que me antecedieron, pero vamos a centrar sobre todo esta participación en la importancia de la perspectiva de género, pero también en la perspectiva de juventudes. Siguiente, por favor. Me parece que no está la siguiente, ¿verdad? Un momento, por favor. Ok, bueno, no se preocupen, podemos continuar. Y bueno, a mí me gustaría pues principalmente irnos un poco a la raíz, ¿no? Recordar qué es juventud, o sea, qué es la juventud, ¿no? Muchas veces se escucha mucho el término, pero a veces no lo interiorizamos tanto, ¿no? Entonces, el término de juventud permite identificar un periodo de la vida en que una persona se encuentra entre la infancia y la adultez. Y de acuerdo a la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, esta categoría entra entre los 12 y 29 años de edad. Para algunas instituciones internacionales, incluso esta categoría puede trascender hasta los 35 años de edad. Sin embargo, aquí en nuestro país, en México, y para los fines pues institucionales e incluso de convocatorias, pues queda hasta los 29 años. Y en México, las personas jóvenes son reconocidas como sujetos de derechos en virtud de su composición heterogénea, de sus necesidades particulares y de sus condiciones de vulnerabilidad respecto a otros grupos etarios. En este sentido, me gustaría resaltar la diferencia entre juventud
y juventudes, ¿no? Juventud, pues es una categoría, es un término, y juventudes es la gran diversidad de juventudes que existen en todo el territorio nacional y en todos sus tipos de expresiones, ya que muchas veces se habla como de la juventud como si fuera como una sola forma de ejercer la juventud y no muy diversas, ¿no? Entonces, pues, las juventudes son diversas y eso también es muy importante reconocerlo. Siguiente, por favor. Y pues nada, haciendo eco a lo que comentaba mi compañera de Cipina, pues al igual que con el tema de las infancias, las juventudes enfrentan múltiples desafíos y desigualdades estructurales que hacen que que el ejercicio pleno de sus derechos y el desarrollo de su potencial se vean obstaculizados y no puedan tener una transición de la infancia a la vida adulta de una manera tan fluida como se desearía, ¿no? Entre estos obstáculos podemos encontrar que incluye el embarazo en edades tempranas. Esto no quiere decir que o sea, es sobre todo aquel que no fue planificado ni deseado, etcétera. Pero también el desempleo, la precariedad laboral, la deserción escolar, el bajo acceso a servicios de salud amigables y de calidad, el bajo acceso a mecanismos de participación, entre otros. Entonces, este es un grupo etario y esta es una edad en la que se tienen muchísimos desafíos y desigualdades y sobre todo que son claves porque lo que pasa en la juventud se puede seguir potenciando hacia la vida adulta. En México, por ejemplo, siguiente, por favor, se estima que las personas jóvenes en México ascienden actualmente a 37.8 millones, o sea que el 30% del total de la población a nivel nacional son personas jóvenes. El 49% de este 30 son hombres y el 50% mujeres. Y se estima que en 2020 se estimó que el 46% de las personas jóvenes vivían en una situación de pobreza. Entonces, pues creo que esto es algo que tenemos que resaltar y que tener en cuenta a la hora de construir estrategias, iniciativas, proyectos, políticas públicas que trate de visibilizar la situación de las personas jóvenes y los retos de las juventudes en nuestro país. Siguiente. Y a esto hacer de nuevo un eco a lo que ya comentaba mi compañera en el tema de infancias, pero también en el tema de juventudes es probable que esto sea mucho más visible, el tema de las intersecciones. Las personas jóvenes son atravesadas por múltiples intersecciones, por lo que se requiere de un enfoque multidimensional y multiactor a diferentes escalas. En ese sentido, resaltar que de por sí el ya estar en una etapa formativa y en una etapa tan cambiante como la juventud y en el que se tiene acceso a pocos derechos, esto se ve potenciado partiendo de diferentes intersecciones que las personas jóvenes puedan llegar a tener. Por ejemplo, en el tema de identidad étnica o cultural, ¿no? O en el de género y orientación sexual, que aunque existen muchas infancias que también ya tienen diversidades en este sentido, es mucho más visible en la etapa de la juventud. Por ejemplo, México es un país multicultural con una rica herencia indígena y mestiza, y los jóvenes a menudo enfrentan barreras adicionales. Los jóvenes indígenas o afros a menudo enfrentan barreras adicionales en términos de discriminación y acceso a oportunidades. Por ejemplo, una persona joven que de la población indígena o afro puede llegar a tener mucho menos acceso a empleos que personas que no son parte de esta identidad étnica y cultural, ¿no? Entonces, esto profundiza las brechas de desigualdad y las brechas de acceso a oportunidades. También en el tema de género y orientación sexual, pues las juventudes en México ya han ganado más visibilidad y derechos en las últimas décadas, pero aún enfrentan discriminación y violencia, ¿no? No es la misma violencia que tenemos las personas, a las que nos enfrentamos las personas que nos reconocemos como heterosexuales, a las personas que se identifican
dentro de las categorías LGBTQI y más. Entonces, es muy importante reconocer estas intersecciones que existen en las juventudes. Por ejemplo, también el acceso que se tiene a derechos pensando en jóvenes que trabajan en el campo, que trabajan en el sector agrícola o jóvenes que presentan algún tipo de discapacidad son mucho más profunda que el de jóvenes que no. Entonces, cuando nosotros pensemos en que las juventudes de por sí ya enfrentan poco acceso a derechos y se enfrentan a desigualdades estructurales, pues a esto se le ve sumado que también se enfrentan a más dependiendo las intersecciones en las que se encuentren. Siguiente. Por ejemplo, ¿no? Quisiera, pues para activar un poco más como esta charla, poner un ejemplo acerca de cambio climático. Las y los jóvenes se enfrentan mucho más al cambio climático que las generaciones pasadas o las generaciones más adultas. Y el cambio climático es una de las mayores amenazas globales de nuestra era, y los jóvenes son aquellos que están en la primera línea de su impacto y de la acción climática. Y en México, la intersección de juventud y cambio climático revela cómo factores como la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico, el género y la pertenencia a comunidades indígenas y afromexicanas profundizan mucho más la vulnerabilidad en el contexto de cambio climático. Les voy a dar un ejemplo pues para que nos podamos familiarizar un poco más con cómo un problema que es global y un problema que nos afecta a todos y a todas puede tener mayor énfasis en poblaciones de personas jóvenes, pero que además son atravesadas por intersecciones, y en este sentido también quiero empezar a hablar un poco de género. Por ejemplo, nosotros hace muy poco vimos las consecuencias tan desastrosas que tuvo Otis, ¿no? Que es que fue un huracán tremendo y que se agudizó pues, derivado de temas como el cambio climático. ¿Y quiénes fueron las personas más vulneradas y más afectadas por esto? Pues las personas de la costa. ¿Y quiénes son las personas de la costa? Pues en su mayoría son personas de poblaciones afro. Y estas poblaciones afro se encuentran también muy representadas por personas jóvenes. Ustedes díganme en este sentido, ¿a quién creen que le afecta más el cambio climático? Los efectos del cambio climático. A una persona afro, a una mujer afro, joven, embarazada, que vive en la costa y que se enfrentó a Otis, o a una persona que vivía en una casa con mucho mejores condiciones, que es hombre, que es adulto, que tiene un empleo, que tiene incluso un seguro comprado ante desastres. Pues evidentemente aquí a quien más le está afectando esto es a las personas jóvenes, y a las personas jóvenes que además se enfrentan a muchas otras intersecciones que incluso pueden llegar a ser el género, ¿no? Entonces, pues no solamente es el cómo afecta esto al momento, sino también cómo desencadena un montón de circunstancias que va dejando en rezago y en desigualdad a esta población. Volviendo al ejemplo de hipotético de una compañera afro joven que se encuentra en la costa y que está embarazada. ¿Qué oportunidades o qué alternativas va a poder brindar a la persona, a sus hijos? ¿No? Entonces, esto es como un poquito para intentar visibilizar de qué manera estos ejemplos se pueden volver tangibles y ya están ocurriendo. Siguiente. Y ante ello, pues nosotros desde el Instituto Mexicano de la Juventud trabajamos mucho con un tema que es la perspectiva de juventudes. La perspectiva de juventudes es una herramienta que busca acercar a las personas de distintos grupos de edad como juventudes, infancias y adultez, al romper prejuicios y facilitar la participación efectiva de las y los jóvenes en la vida privada, pública y política, a través de que las y los jóvenes tengan capacidad de agencia y participación, espacios y territorios juveniles, menos desigualdad y articulación intergeneracional y diversidad e inclusión. Nosotros a través de la perspectiva de juventudes buscamos que todas las dependencias de gobierno y todas las dependencias de la administración pública general, en el momento de la construcción de sus proyectos, programas, iniciativas, tenga en cuenta a la población joven y la represente pues la manera de
de crear también alternativas y un mundo más vivible y habitable para ellos y ellas. Siguiente. Es una visión práctica y metodológica que permite identificar, desarrollar y fomentar prácticas sociales y mecanismos jurídicos e institucionales que garanticen que las y los jóvenes sean reconocidos como sujetos de derecho, con capacidad de agencia y libertad para el pleno desarrollo de su proyecto de vida. Y esto es muy importante. En este momento, en las juventudes es cuando se desarrolla el proyecto de vida que vamos a tener en los próximos años, que ya no vamos a ser propiamente jóvenes. Entonces, por eso es un momento político y sociocultural muy importante en el que se les debe de brindar las condiciones para desarrollar este proyecto de vida en libertad y pleno desarrollo. Por eso cuando hace un momento les decía de el tema, por ejemplo, de embarazos jóvenes, pues es importante que las personas las personas que desean hacer su proyecto de vida familiar tengan en cuenta y tengan acceso a oportunidades, así como de derechos, a poder formar desde su libre agencia una toma de decisiones para saber si quieren tener en este momento familia o no lo quieren hacer. Es decir, no es, o sea, no es de que no queramos que las personas jóvenes pues tengan hijos, ¿no? Sino que tengan las condiciones para poder tomar la decisión si es el momento adecuado para tenerlos y también tengan alternativas para, si no es en este momento que lo quieren hacer, puedan planificarlo e incluso las mujeres que no quieran hacerlo puedan llegar a tener una interrupción del embarazo con todos los derechos que esto tiene que conllevar. Y pues así como se habla mucho de las gafas moradas, ¿no? Para la perspectiva de género, también yo en este momento los invitaría a que pensáramos en cualquier tema en el que ustedes se dediquen y lo veamos a la luz de la perspectiva de juventud y también de la perspectiva de género. Me gustaría abrir espacio para ser menos, para que sea no solamente mi voz la que esté en este espacio y podamos tener un diálogo con las personas que están por acá, que me puedan platicar o puedan darnos un ejemplo de algún tema en el cual ustedes se dediquen, ya sea en su institución, en su vida académica o en su vida profesional, y me cuenten cómo este tema podría estar visto a través de la perspectiva de juventud y desde la perspectiva de género, cómo este tema es atravesado por esta situación. ¿Alguien quisiera participar? Disculpe, licenciada, por atención al tiempo y en el mayor apego al programa establecido, pues quisiéramos nosotros darle agilidad a la presentación para darle paso a al mensaje del maestro Luis Enrique Santiago. Ok, entonces, pues, ni modo. Bueno, los invito a que se lleven esto al finalizar esta sesión, que piensen en un tema realmente, ¿no? Yo, por ejemplo, toda mi vida me he dedicado a temas de cambio climático y pensemos cómo esto es atravesado con la perspectiva de juventud y la perspectiva de género y lo contemplemos en el momento de cualquier elaboración. Esto puede pasar en el tema de consumo de sustancias psicoactivas, esto puede pasar en el tema de construcción de democracia, puede pasar en el tema de biodiversidad, o sea, esto realmente se puede visibilizar, pero es importante que lo tengamos claro, ¿no? Y que podamos como hacer este ejercicio posterior en sus casas, espacios de trabajo, etcétera. Siguiente. Les voy a platicar un poco de los instrumentos de transversalización que nosotros tenemos desde el Instituto Mexicano de la Juventud y cómo es que podemos incorporar la perspectiva de juventudes en las distintas políticas públicas, estrategias, programas, líneas de acción, servicios y acciones de los distintos niveles y ámbitos de gobierno. Nosotros hemos empleado las siguientes como 4 categorías con 10 instrumentos en perspectiva gradual de los cambios iniciales y más simples hasta aquellos que dan cuenta de transformaciones más profundas. Y dentro de estas 4 categorías encontramos, siguiente, por favor, el cambiar el lenguaje, en el lenguaje y la visibilización. Desde el momento en que nosotros nombramos, las cosas comienzan a existir. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que en el lenguaje hablemos de las y los jóvenes, de las juventudes y su diversidad.
También estamos trabajando mucho con estadísticas, indicadores y diagnósticos. Les invito a revisar el portal que tenemos abierto, que es CIMECUP, que es uno de los portales más innovadores en la región, en el cual se albergan estadísticas, indicadores y diagnósticos de las juventudes en nuestro país. También, pues, en la planeación estratégica y gestión de proyectos, así como en acciones afirmativas que se tengan para el tema de las juventudes. El siguiente, el fin último de esta transversalización a nivel de políticas públicas es que buscamos un cambio profundo y radical en las políticas y programas desde el momento de su diseño hasta su evaluación. Desde el primer momento contemplar a las juventudes y cómo las vamos a incorporar, ¿no? Obviamente aquí en el Instituto Mexicano de la Juventud todo está atravesado por las juventudes, pero por ejemplo, nosotros tenemos un programa sectorial que es el Projuventud y que tiene pues metas, estrategias para que todas las administraciones públicas, todas las instancias de la administración pública contemplen a las juventudes en sus líneas de trabajo, ¿no? Desde Conagua, que a veces como que nos cuesta pensar que tiene mucho que ver jóvenes con agua, hasta incluso CONACYT, Secretaría de Salud, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que también ocurre. Ya lo mencionaba, siguiente, por favor. Pues el cambio de lenguaje, justamente, ¿no? De las personas, mencionar que son las juventudes, porque esto se refiere a la diversidad colectiva y no individual, ¿no? No hablamos de las mujeres o los hombres solamente, sino de ya en las juventudes pueden incluir esas categorías, mujeres, hombres, personas no binarias y distintas identidades de la diversidad sexual. Siguiente. En el tema de las estadísticas, como se los comentaba, no solamente se significa desagregar por edad, desagregar, ¿no? Así como de beneficiamos a tantos jóvenes, sino también utilizar estas estadísticas para proveer información pertinente en la toma de decisiones. Entonces, también esto lo recomendamos bastante. Siguiente, por favor. Así como tener diagnósticos y estudios con perspectiva de juventudes, ¿no? El perfil de las actividades económicas, las necesidades específicas que tienen, las desigualdades que atraviesan, el acceso a recursos y oportunidades, el presupuesto asignado a juventudes y a otros grupos etarios como lo son las infancias. Y en ese sentido yo vuelvo a lo mismo, a hacerles una invitación a revisar el CIMECUP siguiente. Hay un apartado en el que tenemos cuadernillos donde tienen los diagnósticos de las juventudes en todo el país, o sea, cómo son las características sociodemográficas que actualmente tienen las y los jóvenes en Quintana Roo, en Campeche, en Tabasco, y ahí lo pueden consultar. Siguiente, por favor. Y bueno, con acciones específicas, ¿no? También para personas jóvenes que mejoran la situación y hacen visibles ciertas situaciones. Y con estas acciones ya se pueden producir cambios funcionales, aunque no estructurales, ¿no? O sea, sabemos que pueden cambiar específicamente, no sé, a hacer un festival. Sabemos un festival para las juventudes. Sabemos que esta acción específica para personas jóvenes beneficia a las juventudes al brindarles un acceso a cultura, acceso a, etcétera, ¿no? Pero esto no va a ser un cambio a nivel estructural. Entonces, esto es solamente un cambio inmediato, pero también requiere que pensemos en cambios estructurales, ¿no? Y siguiente, pues con las acciones afirmativas, son las medidas dirigidas a eliminar los obstáculos que se oponen a que las personas jóvenes disfruten los derechos de ciudadanía en condiciones de igualdad. Son medidas concretas y temporales dirigidas a compensar situaciones de desventaja. Aquí yo lo pongo en un ejemplo, por ejemplo, en los consejos, ¿no? En los consejos consultivos que a veces tienen los órganos de gobierno. Una acción afirmativa sería pedir que por representación exista una persona joven mínimo en ese consejo. Esto pues es una acción afirmativa, definitivamente. ¿Por qué? Porque porque pronto las mismas convocatorias
hacen que se tengan, no sé, 10 años de experiencia para poder acceder. Y definitivamente las personas jóvenes no podrían cumplir esos 10 años de experiencia porque su misma condición de edad no les permite, ¿no? Es como esos memes que dicen, ay, ojalá hubiera estado ahorrando para un terreno en lugar de estar en la primaria. Y eso realmente es un meme, pero es algo que pasa en la vida real. Y por eso las acciones afirmativas pueden ayudar a compensar estos obstáculos que históricamente se han puesto. Entonces, también pasa, por ejemplo, con el acceso a espacios de toma de decisiones o a espacios de representación popular en el que se pide que existan cuotas para jóvenes que puedan participar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una acción afirmativa y que trata de incorporar la visión de la perspectiva de juventudes y de que las y los jóvenes puedan acceder a la participación plena en la vida pública de nuestro país. Y pues con las acciones afirmativas se permite corregir aquellas situaciones que son el resultado de prácticas o de sistemas sociales discriminatorios. Entonces, no es normal que en los consejos o en los mismos en las configuraciones sociales no se tenga contemplado la representación de las juventudes y por ello también impulsamos el que existan medidas y acciones afirmativas. Vámonos al siguiente, ya para terminar y que pueda esto seguir su curso. Pues estábamos platicando de la planeación con perspectiva de juventudes, como lo es el Projuventud, que es un programa que viene del Programa Nacional de Desarrollo y que tiene muy claro para más de 47 dependencias de gobierno cómo pueden incorporar la perspectiva de juventudes en su desarrollo. Siguiente, participación en redes interseccionales, intersectoriales e intergeneracionales, que son todos estos grupos, ¿no? En el que también muy pronto tenemos que pensar no más allá también de las infancias, de las juventudes y del género, en una visión intergeneracional entre cómo nos vamos a relacionar para construir pues mejores condiciones de vida para las relaciones intergeneracionales. Ay, aquí se duplicó. Y bueno, ya casi para terminar, estamos hablando de los cambios jurídicos y normativos siguientes que se deben de tener en la ley, en las normas, ¿no? Por ejemplo, ya hacer cambios a largo plazo a ver, tan solo volviendo al ejemplo de los consejos, ya que en las mismas normas que regulan el actuar de estos consejos pueda estar estipulado la participación de jóvenes, ¿no? Que en la ley se reconozcan a las personas jóvenes como garantes de derechos. Esos ya serían cambios normativos o jurídicos que tienen un eco a largo plazo. Y por último es la gestión de cambio organizacional e institucional, que es la incorporación de la perspectiva de juventudes en cambios institucionales, que implica analizar las capacidades de la institución para implementar estrategias, políticas y programas enfocados en juventudes. En conclusión, y ya para irme porque me puse muy nerviosa porque ya tenía poco tiempo, siguiente, la última. El uso de la perspectiva de género y de juventud busca principalmente desnaturalizar las explicaciones sobre las diferencias entre mujeres y hombres basadas en la idealización de los aspectos biológicos y la negación de la influencia social. Comprender los procesos a través de los cuales las diferencias biológicas entre los sexos se convierten en desigualdades sociales que limitan el acceso equitativo de mujeres y hombres a los recursos económicos, políticos y culturales, e identificar vías y alternativas para modificar la desigualdad de género y promover la igualdad jurídica y equidad entre hombres y mujeres, y visibilizar la experiencia de los hombres en su condición de género, contribuyendo a una mirada más integral e histórica de sus necesidades, intereses y contribuciones al cambio. Nosotros, para concluir como el Instituto Mexicano de la Juventud, pues les invitamos a revisar, reitero, el portal de CIMEJUV, ver ahí todas las estadísticas que tenemos, que pueden consultar, y una invitación permanente a tener la perspectiva de juventudes y la perspectiva de género en todos los temas y en todos los quehaceres que tengamos en nuestra vida política, social y cultural como país. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición de la licenciada Alejandra Tzin Ramírez Hernández del Instituto Mexicano de la Juventud. Daríamos paso ahora al mensaje de cierre por parte del maestro Luis Enrique Santiago de CONAPO.
Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias. Espero que me puedan escuchar mejor. Una disculpa por las dificultades técnicas. Ha sido muy importante este espacio y la participación de nuestras colegas tanto de CIPINA como de INJUVE. Únicamente cerraría recordándoles y lo que justamente queríamos enmarcar en un inicio, que la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo es una estrategia que desde su implementación ha dado muy buenos resultados. Y queremos invitarles a que sigan justamente inmiscuyéndose en una estrategia que busca prevenir el embarazo en adolescentes, así como en embarazos infantiles. En ese sentido también recordarles que la ENAPEA se fortalece constantemente y entre ese fortalecimiento pues está la incorporación de diferentes perspectivas, diferentes enfoques. Y solamente agregaría que la perspectiva de género pues es esta mirada científica y política que nos permitirá romper las desigualdades de género, de las diferencias que existen entre los sexos también. Y es muy importante, ¿por qué? Porque uno de los principales problemas por los cuales existe el embarazo adolescente en nuestro país, pues es por las violencias que sufren las niñas, los niños, las adolescentes y las mujeres jóvenes. Entonces, esta perspectiva pues busca eso, que a partir de atender las violencias que viven principalmente las mujeres, las niñas y las adolescentes, pues se prevenga el embarazo. Así que agradecer nuevamente a todo el equipo de INAFED por el apoyo en la realización de este espacio, a Julia y a Alejandra Tzin de INJUVE, que por supuesto han enriquecido mucho toda esta mirada y que son grandes colaboradoras en la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes. Quedamos atentas y atentos a todas sus dudas, que también es muy importante contemplarlas, y si necesitan saber más información respecto a la NAPEA, que es el abordaje que yo iba a hacer de manera inicial, pues pueden enviarnos algún mensajito. De todas formas, el equipo de INAPET les va a compartir la presentación y vamos a estar ahí en comunicación constante para atender todo lo que se ofrezca. Muchísimas gracias y reciban un saludo y un caluroso abrazo. Muchísimas gracias al maestro Luis Enrique. Y queremos agradecerles a nuestras compañeras de CIPINA, de INJUVE, del propio CONAPO, el hecho de que hayan estado con nosotros en esta tarde viendo este interesante tema. A toda nuestra amable audiencia, a todos los participantes, a todas las personas que se dieron cita, les agradecemos el favor de su atención y les esperamos en las próximas sesiones. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde, un buen fin de semana. Hasta luego.